Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa En Contexto. Este tema, y salimos un tantito, aprovechando su experiencia y todo, un tantito de esta, de la evaluación legislativa y yéndonos a esta cosa del chip, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Toño? Hay muchos organismos autónomos actualmente a nivel federal, incluso a nivel estatal, pero no acaban de funcionar. ¿Qué está pasando? Bueno, lo comentábamos en el corte, una parte es el proceso de selección, es decir, pero sobre todo esto que señalabas, ¿cuál es el papel de los organismos autónomos en el proceso de transición democrática o de consolidación democrática? ¿Cuál es el papel de los congresos locales? ¿Cuál es el papel de los poderes legislativos a nivel local o ahora incluso de los ayuntamientos? Creo que ese debate sigue abierto. Porque no basta simplemente el discurso democrático y decir que somos democracia, si no se gestiona la democracia, ¿no? Y entonces podremos tener muchos derechos políticos, pero si no se ejercen y si no, o se limitan, o sea, la parte procedimental, creo que tiene que trabajarse muchísimo en esto, porque eso es lo que finalmente le da calidad a la democracia. Acabo de conocer el proceso en Canadá, por ejemplo. Los nuevos, los juniors legislativos en el Parlamento canadiense pasan por un proceso de capacitación en la Universidad de Nueva Escocia. La Universidad de Nueva Escocia se ha especializado en la formación de nuevos legisladores y entonces ellos no solamente aprenden los temas de realización de la ley, sino también tienen un proceso muy importante de reflexión y de discusión relacionada con el papel del legislador en una democracia parlamentaria como la canadiense. Creo que ese aspecto lo tenemos que trabajar mucho en México, sobre todo a nivel de las regiones, porque en el proceso de selección de los nuevos legisladores, pues es como de paso, ¿no? Es decir, pues paso por el Congreso local y luego me sigo a otras posiciones. Inclusive se retiran antes de tiempo. Entonces, la importancia del trabajo legislativo a nivel local no tiene mucho valor simbólico en términos de la carrera política de una persona, ¿no? Y realmente es lo que está impactando directamente al ciudadano de las regiones del país, ¿no? Sí, ya en la localidad, digamos, en su vida más cotidiana. Exacto. Entonces, esta evaluación puede ser muy importante en la medida que destaca lo que no estamos haciendo, lo que deberíamos hacer, para que entonces tengamos congresos fuertes, ¿no? Tan fuertes como los ejecutivos locales, ¿no? Claro. Alfonso. Pues retomando un poco este concepto, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos instituciones en general que no sean de plástico, que no sean vistas como un trampolín, incluyendo estos puestos legislativos, en donde llegan, tratan de aprender pues sobre la marcha, ¿no? Porque no tenían experiencia previa como legisladores. Ya que tienen cierta experiencia, al segundo año pues algunos tienen un buen papel, hay que decirlo, algunos otros pues todavía están en proceso de aprendizaje, pero algunos y otros más empiezan ya a prepararse para empezar a salir, ¿no? Por el lado legislativo, eso no le hace daño, no le hace ningún bien, más bien daño a nuestra democracia. Y por el otro lado, la parte de las instituciones que deberían estar funcionando no funcionan, y ahí hay un componente humano muy importante. El componente humano que no permite ver y hacerse básicamente pues creer que estaban en una institución que está para defender, por ejemplo, la transparencia, para poder defender incluso hasta los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa en esos procesos de selección en donde básicamente, por ejemplo, un ombudsman pues no está cumpliendo con su papel, ¿no? Y más bien pareciera obedecer otro tipo de jefes adicionales o alternos que no son el pueblo? Deberían ellos, como bien lo comentabas en el corte, asumirse como lo que son, más bien responder a las necesidades y para el puesto que fueron básicamente pues empleados por la sociedad. Sí. ¿No? Bueno, ahí por ejemplo, lo que mencionas es fuerte también, ¿no? Porque
Depende de las instituciones como tales. Por ejemplo, teóricamente, pues el Congreso Federal, por ejemplo, o aquí el Congreso local, apruebe los nombramientos o decida quiénes son los que van a ser los comisionados, por ejemplo, del IFAI, por decir, aunque no solo el IFAI. Pues uno diría, bueno, pues son los representantes de la gente y es una democracia que funciona de esa manera y por lo tanto, pues lo lógico es que la gente sea la que los elige, digamos. Como que parecería que está bien alineado ahí la decisión. El problema es que en medio, pues los diputados no asumen ese papel de representantes de su gente para tomar las mejores decisiones, por un lado. Y hasta dónde también son, ya no nomás el nombramiento, ya a quienes nombran, pues a veces no, digamos, pues sí, no se exponen. Es que se ven como cuotas de partidos, ¿no? Exactamente. Es decir, en la conformación de los órganos autónomos, en las que intervienen obviamente los legisladores, pero como representantes de partidos, se considera que cada quien tiene una cuota para un organismo autónomo. Y esto es un error. Es decir, lo que estamos eligiendo son personas que van a actuar en un organismo independiente. Así es. ¿no? Un organismo profesional que sirve a la sociedad. Entonces, imagínate un IFAI donde haya cuotas, ¿no? O un INE, un Instituto Nacional Electoral, o el Instituto de Competencia, o el IFETEL, ¿no? Es decir, esos son organismos con una filosofía distinta, no son empresas paraestatales, ¿no? El servicio del Ejecutivo, son organismos más pensados en términos de la autonomía para poder regular un área con total independencia. Bueno, tan es así que sus nombramientos trascienden normalmente el sexenio. Exacto. ¿no? Es decir, se ha cuidado eso jurídicamente, pero a la hora de las decisiones de casos concretos parecería como que muchas veces algunas de esas personas pues no son suficientemente fuertes a eso. Cuando podrían hacerlo, tendrían todo para hacerlo, ¿no? Pero regresemos entonces a la evaluación legislativa. ¿Qué otro problema o qué otro tipo de problemas? Tú mencionabas que era como en dos partes. Primero un reporte numérico o que tiene elementos numéricos, este índice de Rice, que ve como cuáles son las funciones y como formales prácticamente. Es decir, si por ejemplo reciben la cuenta pública, la analizan, la sancionan en tiempo y en forma, digamos. Pero hay otra parte cualitativa, Toño. No sé si tenemos 3 minutitos para el último corte, pero que quisieran comentar ustedes algo ya sobre la parte más cualitativa que viene a complementar la parte cuantitativa. Claro. Sí, una vez que se tiene toda esa información, se convoca a un grupo de evaluadores externos, personas expertas en su área, que son los que realmente evalúan la calidad, la pertinencia de las leyes que el propio Poder Legislativo impulsa durante ese año o durante ese periodo. Yo he insistido mucho en esto porque tendemos mucho en la cultura política mexicana a calificar. Es que el SEI dijo, o es que la UPAEP, o el Ibero, o la UAP. En realidad no, en realidad es un proceso colectivo que a mí me parece muy interesante, donde de acuerdo a la ley, se busca a los expertos, gente que realmente es especialista, que conoce, que compara, que ha tenido experiencias incluso en la asesoría de la formulación de leyes, y ellos son los que a partir de una metodología muy rigurosa que el SEI ha venido trabajando, se va de alguna manera en colectivo discutiendo y planteando cuál es la problemática o cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno de esos apartados. Y al final, obviamente, en colectivo se llega a una conclusión, ¿no? Una conclusión que finalmente da un resultado cuantitativo. A mí me parece que esa es una parte fundamental en la medida en la que el resultado nos muestra distintos caminos que recorrer, ¿no? Más allá de la calificación cuantitativa, porque nos marca aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico que se hizo para la formulación de la ley, ¿no? Y ahí se establecen claramente los argumentos, le faltó esto, no se consideró aquello, o sea, hay carencias. Y eso, en términos de una mejora de las leyes, es fundamental, porque ahí está establecido, ¿no? Claro.
Entonces hay que ver más allá de la calificación, ¿no? Sino tratar de entender cuál es la propuesta de los expertos respecto a la formulación de esa ley. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Regresamos con ustedes, estamos en Sello en Contexto. Volvemos en unos minutos.